vamos a iniciar formalmente el contenido de nuestro curso. Entonces, ¿ustedes ya hicieron alguna investigación, alguna remembranza de lo que ya vieron en algún semestre anterior? Entonces, vamos únicamente a fortalecer estos conceptos. Vamos a empezar con fundamentos a bases de datos. Y entonces, para ello necesitamos tener dominio sobre ciertos conceptos. Sabemos que base de datos es una palabra compuesta. Bien, ¿qué es una base? Una base es un fundamento o un cimiento donde vamos a apoyarnos de algo, en este caso, ¿de qué? De información. La otra palabra de la cual se conforma nuestro concepto es dato. El dato es información precisa sobre algo o alguien que se puede almacenar y que podemos recuperar posteriormente. ¿Qué es ahora una base de datos? Entonces podemos definir una base de datos como un conjunto de información relacionada con un mismo tema. Ok, ¿y quién va a trabajar sobre esa base de datos? Pues va a trabajar el manejador de base de datos, que también es una palabra compuesta. ¿Qué quiere decir manejador? Manejador es que manipula, que mueve. Entonces lo podemos definir como una herramienta que permite manipular. Y si nos vamos al concepto generalizado, que es un manejador de bases de datos, pues vamos a darnos cuenta que va a ser el programa o software que nos va a permitir manipular la información contenida en una base de datos. ¿Qué importancia tienen los sistemas de bases de datos? Bueno, principalmente que nos van a permitir administrar de forma oportuna y eficiente los datos almacenados para apoyar la toma de decisiones. De ahí la importancia de lo que es la información. La información es un conjunto de datos que nos van a proporcionar valores para que nosotros podamos tomar decisiones. Y normalmente son decisiones que se toman a nivel gerencial. Otro elemento fundamental es el usuario. No puede haber concepto de base de datos si no tenemos un usuario. ¿Quién es el usuario? El usuario es el que manipula la información. El manejador la manipula, pero quien accesa, introduce, consulta, filtra la información es el usuario, ya que va a ser el encargado de establecer las condiciones para poder accesar a esa información. Bien, tenemos otro concepto importante que son los modelos de datos. ¿Qué son los modelos de datos? Los modelos de datos de manera general nos van a permitir representar la realidad a través de colecciones de herramientas conceptuales que nos van a permitir describir la manera en que fluye la información a través de datos, la relación que existe entre los datos, la semántica en función de accesibilidad a la información y las restricciones de consistencia que hay entre los mismos. Vamos a ver también que hay una clasificación ya predefinida, principalmente en dos: los modelos físicos y los modelos lógicos. Los modelos físicos son los que nos van a permitir describir a nivel más bajo la información almacenada. Normalmente se utiliza en la implementación de sistemas y el más característico es el modelo unificador para memoria de macros. Macros son pequeños programas internos que nos van a permitir manipular la información almacenada. Y posteriormente tenemos los modelos lógicos que están basados en dos categorías: basados en registros y basados en objetos. Tenemos los basados en registros a través del modelo red, el modelo jerárquico y el modelo relacional. Y los basados son objetos que se clasifican en el modelo entidad-relación y el modelo orientado a objetos. Más adelante vamos a desarrollar bien esta parte de cómo se clasifican nuestros modelos de datos y a qué hacen función o alusión cada uno de ellos. Bien, vamos a continuar con nuestro concepto de base de datos. Y entonces teníamos, que el dato es la información precisa sobre algo o alguien. La información va a ser el conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según la necesidad del usuario.
para que un conjunto de datos posteriormente de manera eficaz dé lugar a la información. Esta información se va a almacenar en un archivo. ¿Qué son los archivos? Los archivos van a ser el espacio o localidad donde almacenemos físicamente la información. Si ustedes recuerdan, un archivo se compone de 3 elementos: un nombre que se le asigna, un punto para separarlo de la extensión y la extensión que nos indica el tipo de programa en el que fue generado nuestro archivo. En este caso, dependiendo del manejador de bases de datos que utilicemos, va a ser la extensión que se le genere a los archivos que nosotros vayamos trabajando. Bien, tenemos entonces que una base de datos, ya para concluir, que lo podemos definir como un conjunto de información relacionada con un mismo tema, susceptible de estar representada en una colección de archivos. Una base de datos consta de 3 elementos: el software, el hardware y el usuario. El software es el programa o aplicación con el cual nosotros vamos a manipular la información almacenada en la base de datos. El hardware es la parte física de la computadora y vamos a tener las características técnicas mínimas necesarias para que un software o aplicación pueda instalarse en él para poder manipular nuestra base de datos. Los usuarios, que son las personas encargadas de estar accediendo a la información almacenada en la base de datos. ¿Cómo vamos a generar nuestra base de datos? Bueno, para eso necesitamos crearla a través de un sistema manejador de bases de datos que sea disponible para el usuario y que finalmente va a englobar de manera organizada la información. Por ahí también se les quedó una tablita donde ustedes hacían un comparativo de cuáles son las ventajas y cuáles las desventajas de las bases de datos. Bueno, debemos siempre retomar, por ejemplo, que un manejador de base de datos, aparte de ser el programa que nos va a almacenar la información, tiene un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal? Que el sistema manejador nos va a permitir administrar de forma oportuna y eficiente los datos para apoyar la toma de decisiones. Tiene una importancia. ¿Cuál va a ser? Que tiene que ver directamente con las desventajas, perdón, con las ventajas y desventajas principalmente. Primero, que nos va a permitir reducir costos como una ventaja. Vamos a disminuir procesos. Vamos a requerir de menos personal. Vamos a minimizar los errores y omisiones de información. Vamos a evitar la inconsistencia entre la información, la duplicidad de datos, la inseguridad, es decir, la vamos a blindar de tal manera que solamente quienes lo necesiten y quienes sean los responsables o los autorizados podrán ser quienes los pueden utilizar. Vamos a tener la ventaja de que la información se puede resguardar constantemente de tal manera que la información siempre esté actualizada. Podemos reducir en personal, que es la desventaja de esta parte. Es desventaja porque es una ventaja, porque para las empresas implica pagar menos o contratar menos personal, pero vienen las desventajas. ¿Por qué? Porque en las desventajas necesitamos que ese personal sea calificado y normalmente una persona calificada para elaborar bases de datos debe de tener conocimientos y perfil bien definido para poder desquitar de alguna manera su salario. Si nosotros no tenemos un buen diseño de la base de datos, esto va a representar grandes pérdidas económicas para la empresa y es donde finalmente les pega a las instituciones. Obviamente va a haber poca credibilidad en la información si tenemos este tipo de errores. Si nosotros contratamos a personal con perfiles inadecuados, obviamente esto va a generar que el problema se vuelva mucho mayor porque no van a saber elegir bien la información y cubrir las necesidades del cliente final. ¿Dónde más repercute que no generemos una buena base de datos? En la toma de decisiones. Si nosotros no damos información confiable y precisa, las empresas van a tomar
malas decisiones y esas malas decisiones los van a llevar a la pérdida económica. Entonces, con ese sentido debemos de tener mucho cuidado y siempre nosotros como diseñadores de bases de datos, elegir bien los campos, la información que nosotros necesitamos, pero sobre todo cumplir las expectativas de nuestro cliente. ¿Ok? Hasta aquí dejamos el concepto de base de datos y ahorita ahondamos en los modelos de datos. Nos escuchamos en la siguiente información.